En las sombras del sistema penitenciario venezolano se esconden historias que muchos prefieren no contar. Centros de detención convertidos en verdaderos infiernos, donde la tortura sistemática, el aislamiento prolongado, las desapariciones forzadas y las condiciones inhumanas han llevado a sobrevivientes, expresos y organizaciones internacionales a usar un término estremecedor: campos de concentración modernos. No se trata de campos de exterminio al estilo nazi con cámaras de gas, pero sí de instalaciones donde el Estado, a través de cuerpos como el SEBIN, la DCIM, el Helicoide, la Tumba, Rodeo o la sede de Boleíta, ha aplicado métodos que organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU han calificado como tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes de forma sistemática y generalizada. Golpes constantes, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, celdas de aislamiento conocidas como el ataúd o el cuarto de los locos, incomunicación por meses o incluso años, hambre deliberada, enfermedades sin atención médica. Todo esto documentado en informes oficiales desde 2014 hasta 2025 y 2026, incluyendo la represión masiva tras las elecciones de 2024. Una nota que hace referencia a los familiares de los presos políticos porque, bueno, esa presión coincide con una serie de excarcelaciones recientes que ahora mismo te vamos a estar mostrando. Una decena de familiares de presos políticos comenzó el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones. La huelga tiene lugar en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de ese centro. Las huelguistas reclaman más velocidad en la liberación de sus familiares en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos. Rodríguez está en el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar estadounidense. El 30 de enero, la mandataria encargada propuso una ley de amnistía que en teoría abarcará los 27 años del chavismo y que se espera lleve a la liberación plena de cientos de detenidos. Pero la discusión final para su aprobación ya se ha aplazado 2 veces en el Congreso. Desde el 8 de enero, 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 siguen en prisión. Quiero darle la bienvenida a Orlando Moreno, que tiene la deferencia de hablar con nosotros. Él es un defensor de los derechos humanos y pertenece al partido Vente Venezuela. Hola, ¿cómo estás? Hola Hernando, ¿cómo estás? Te saludamos acá desde Argentina con Lucía y con Nancy, que es una compatriota tuya, y te agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué nos puedes contar? Hola, gracias por el espacio. A ver, no quiero hablarles, pero no desde la teoría, ¿no? Vengo de pasar 556 días en la clandestinidad. Salí de las sombras apenas hace unos días para reunirme con funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas, bueno, porque el silencio ya no era una opción. En Venezuela, defender la vida te convierte en un objetivo y bueno, gracias a Dios he podido salir de la situación en la que estaba, ¿no? Primero, lo que el mundo debe entender es que en Venezuela no hay detenidos por error. Hay un aparato represivo que es sistemático. Hay centros que funcionan como campos de concentración en pleno siglo XXI. Ahora mismo, mientras estamos hablando, hay una tragedia en curso. Por ejemplo, en Boleíta, Caracas, los presos políticos de Zona 7 están en huelga de hambre desde hace 5 días. Pero lo más potente de todo esto es lo que ocurre afuera. Sus madres y sus esposas se sumaron a esta huelga de hambre. Y ellos evidentemente no son números. Es Sandra Rosales, es Milady Mendoza, mujeres que están durmiendo en la calle bajo la lluvia, descompensándose por falta de comida, solo para que el régimen les libere a sus hijos o a sus esposos.
el director del penal en este momento les niega el acceso a médicos independientes. Eso configura lo que sería una tortura blanca. Eso obviamente es una crueldad pura contra estas familias. Ellos han intentado impedirles pasar sueros y también hidratación. Esto obviamente es una guerra de desgaste contra estas mujeres que solo tienen su cuerpo como escudo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que hay excarcelaciones, van 444 casos, pero obviamente esto no es justicia, es el régimen usa a los presos como fichas de canje cada vez que necesita oxígeno internacional. Aún faltan 644 por regresar a casa. Te quiero preguntar algo, ¿por qué el régimen saca de la cárcel, excarcela a unos y a otros no? Entendí ahora que dijiste que son fichas de cambio, pero eso ¿quién lo maneja? Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, William Tarek Saab, Jorge Rodríguez. ¿Quién está a cargo de decir vos sí y vos no? ¿Y en qué se basan? A ver, la estructura criminal, en este caso el contexto de la estructura criminal que dejó Nicolás Maduro después del 3 de enero, sigue intacta. Estamos hablando de que muchas de esta estructura, obviamente no, aunque son una especie de cárteles, de mafias por separado, porque lo hemos dicho anteriormente, muchas de estas mafias tienen a un preso político, o sea, cada preso político tiene un dueño. Y el dueño forma parte de esta estructura criminal, desde Diosdado Cabello, desde Delcy Rodríguez como vicepresidenta, y que ella prácticamente maneja la estructura de terror como el SEBIN y el DIGESIN. Esto obviamente obedece a todo este entramado criminal, ¿no? Nosotros obviamente celebramos las 444 excarcelaciones, pero dejan atrás, por ejemplo, a policías metropolitanos y a los militares, por ejemplo, institucionales, que llevan más de 20 años presos. Hombres como Héctor Robaín o Erasmo Bolívar, que han visto la vida pasar tras las rejas de una celda de 2x2. Esto obviamente, a ver, con esto no hay una reconciliación posible si ellos no caminan libres por la calle. Aquí tenemos a Nancy, a ver si Nancy quiere hacerle un comentario o una pregunta. Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hola, nada. Bien, gracias. Los venezolanos nos sentimos orgullosísimos de los que luchan dentro de Venezuela, de los que ponen el pecho para que exista la democracia. Así que podemos estar lejos, pero no estamos ausentes. Muchos de los que estamos fuera del país justamente salimos por ser perseguidos, y desde acá estamos haciendo capaz muy poco en comparación con lo que ustedes hacen, pero por lo menos lo que estás viendo, porque estás obviamente en Venezuela y ves de primer plano, de primera mano, lo que es la persecución que ahora existe en Venezuela. Actualmente en Caracas hay muchas patrullaje, muchas alcabalas colocadas en zonas específicas, digo, como para amedrentar y colocar este miedo en la ciudadanía, de revisar teléfonos, de no conversar, de no pararse en algún lado. ¿Existe eso ahora en Caracas? Porque los medios de comunicación no muestran nada y las personas tampoco pueden hacer videos ni decir nada, los que están adentro. A ver, un día a la vez, prácticamente lo que se está dando en Caracas es una mutación, ¿no? A veces ocurre y a veces no ocurre. Hay días que sí, hay otros días que no. O sea, vemos a veces alcabalas con funcionarios encapuchados, con armas largas, pero otras veces no lo vemos. O sea, la verdad es que es como, es algo extraño, es como un híbrido allí que no, a veces no se entiende, pero insisto, el monstruo está allí, está vivo. Está el SEBIN, está el DIGESIN, está vivo allí, prácticamente dispuesto a en cualquier momento asumir esto como lo que son, ¿no? Como los criminales que son. Por eso nosotros hemos sido muy enfáticos. El objetivo de María Corina, del presidente electo Edmundo González Urrutia y de todo este movimiento es muy claro. La liberación es total. La liberación de todos los presos políticos. No aceptamos una cuota de libertad. Hace poco veíamos, por ejemplo, el argentino Gustavo Gabriel Rivara, que estuvo secuestrado en el helicoide, lloraba ante las cámaras pidiendo que no olviden a los que se quedaron.
ese llanto es de todo un país, de toda Venezuela. El mundo obviamente sigue girando, pero esas mazmorras, el tiempo se detuvo, y es una de las cosas a las cuales los familiares insisten día tras día a las afueras de estos centros de tortura para la libertad total. Y nosotros hemos entendido que la sociedad venezolana ya decidió. No estamos pidiendo que se inventen leyes, sino que se derogue la injusticia. Estamos en la etapa final de un túnel muy oscuro, y aunque el régimen intente cerrar la salida con represión, la luz de la verdad ya es imparable. A la audiencia que nos ven, a la audiencia argentina, les pedimos: no nos dejen solos. La libertad de Venezuela es la libertad de toda la región, y no habrá democracia en el continente mientras existan centros de torturas en Venezuela, y que hasta que el último preso político no abrace a su familia, nuestra lucha no va a cesar. Sí. Orlando, ¿cómo te va? Te agradezco mucho que nos hayas atendido a nosotras acá en el streaming, porque bueno, como dijiste recién al final, estamos en Argentina y es una manera de informar sobre lo que está pasando en otros lados, importantísimo, y los ojos están puestos en Venezuela, me parece, a partir, lamentablemente digo un poco más, a partir del 3 de enero con la detención de Nicolás Maduro, ¿no? Yo lo que te quiero consultar es: ¿cómo crees vos? Debatíamos acá con las chicas que Delcy Rodríguez tiene como un doble rol, que le sigue hablando a su cúpula chavista, pero a la vez medio conciliadora con Donald Trump, ¿no? Que es en este momento quien está a ojos de muchos venezolanos ayudando, a ojos de otros no, y ahí hay también otro tipo de debate. Pero vos ¿qué falta? Porque obviamente la libertad de todos los presos políticos es lo justo, pero puede ser también lo utópico, ¿no? En una realidad tan fea como esta. Pero ¿qué falta para que basta de chavismo en Venezuela? A ver, es una pregunta muy importante, porque a veces no podemos dejarlo a un lado. A ver, y hay que decirlo sin rodeo, ¿no? Lo que falta en Venezuela es justicia. Y lo que sobra prácticamente es este chavismo criminal, ¿no? Falta prácticamente que estas personas liberen completamente a los presos políticos para que empiece realmente una transición a la libertad. Pero a todos los presos políticos, a los militares, a los policías metropolitanos, a los civiles que aún siguen tras las rejas. O sea, vemos prácticamente que un director de una cárcel no ve a una madre como una enemiga, sino como un ser humano que tiene derecho a saber si su hijo comió, por ejemplo. Y lo que hoy hemos visto es un estado de terror. El chavismo es claro que no es un proyecto político, es un sistema de extracción y castigo que ha convertido a todo un país en su rehén. Eso es lo que realmente ha pasado. Y esto no son detenciones arbitrarias, son secuestros. O sea, no son estos centros de reclusiones normales, son centros de tortura. O sea, muchos de los que han salido escarcelados, muchos presos políticos extranjeros lo han dicho de manera muy clara, ¿no? Y la lucha de nosotros no es por un cargo, es por la existencia mínima de la nación. Hasta que el chavismo no deje de ser el carcelero de Venezuela, y hasta que cada preso político, civil o militar o policial no camine libre, nosotros no vamos a descansar, porque la libertad no se negocia, se conquista, y eso lo sabe el chavismo. Por eso es que nos mantenemos en las calles, y por eso acompañamos a estas familias, por eso insistimos en que no se necesita una ley de amnistía, porque ellos están presos es por una decisión política. La misma llamada que hicieron para detenerlos es la misma llamada que puede liberarlos. Es fantástico todo el trabajo que estás haciendo, Orlando, y sé de tus padecimientos y de la clandestinidad, y nosotros quisiéramos que vos puedas conectarte con nosotros una vez más, porque nosotros luchamos por la liberación de Venezuela desde que arrancamos con este stream, porque es la política del Canal 26, defender la libertad de Venezuela. Yo soy un poquito venezolana, viví 5 años y medio en Caracas. Te agradecemos enormemente y pa'lante, como digo siempre, y muchos éxitos